la justicia nuevamente frenó el aumento de la tarifa de subte. Sí. Saben que en la justicia hay dos acciones de amparo presentadas, una de la diputada Miriam Bregman y otra que presentamos desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Ambas presentaciones, ambos amparos colectivos están unificados en una sola causa y ayer la jueza Elena Liberatori hizo lugar a la medida cautelar. Le ordenó al gobierno suspender el aumento de la tarifa de subte a partir del 4 de junio y hasta el 10 de julio, cuando va a volver a evaluar la situación. El gobierno tiene 5 días, es decir, hasta el 4 de junio, para presentar una readecuación de la tarifa que sea justa y que sea razonable. Y si el gobierno, en el plazo de estos 5 días hábiles que tiene, no presenta una tarifa justa y razonable, directamente se suspende el aumento de la tarifa y queda en vigencia la tarifa anterior, es decir, la tarifa de 125 pesos. Sí. Algo muy importante, es la primera vez que se suspende un aumento de tarifa de subte. La fundamentación del fallo, que eso es lo más interesante, retoma muchos de los argumentos con los que recurrimos a la justicia. Y siempre para hacer un poco de historia y un poco de memoria, recordar que desde el año 2012 el gobierno porteño es responsable del servicio de subte, que tenemos una empresa pública de la ciudad que se llama Esbase, que se ocupa de hacer todas las inversiones, de extender la red de subte, de construir estaciones, de comprar los vagones, y que tenemos una empresa privada que se llama Emova, que se ocupa de cobrar el servicio del subte y operar el subte. Esta empresa, Emova, se queda con lo que recauda por el pago que hacemos las y los usuarios de la tarifa y además recibe fondos públicos porque la tarifa que pagamos las y los usuarios se encuentra subsidiada. La tarifa técnica, y de esto también hablamos un montón, es el costo del funcionamiento del subte por pasajero y los usuarios pagamos un porcentaje de esa tarifa técnica, que es la tarifa al usuario. Esa tarifa que pagamos con la SUBE cada vez que nos tomamos el subte. La diferencia entre esa tarifa técnica y la tarifa que pagamos las y los usuarios es el aporte que hace el gobierno de la ciudad a esta empresa que se llama Emova. Lo primero que la justicia señala es que el gobierno de la ciudad no controla la estructura de costos de la empresa Emova y simplemente acepta lo que Emova presenta como estructura de costo. Claro. Es decir, no hay control del Estado respecto a esa tarifa técnica. Lo que Emova dice que le cuesta hacer funcionar el subte por pasajero, el gobierno lo acepta. Cuando en el expediente encontramos en esa estructura de costos algunas facturas un poco alucinantes, de festejos, por ejemplo, de cumpleaños de la empresa o facturas similares. El otro tema que también la justicia retoma tiene que ver con esa relación histórica entre la tarifa técnica y la tarifa que pagamos los usuarios. La tarifa del usuario históricamente tiene un subsidio del 60%, es decir que tenemos históricamente entre esa tarifa técnica y la tarifa del usuario una relación del 40%. El gobierno, y esto también lo contamos, con este ajustazo, lo que quiere es eliminar los subsidios y hacer que los usuarios paguemos primero, en mayo, el 70% de la tarifa técnica y después, en agosto, el 90%. La justicia acá, con mucha claridad, dice que eso es irrazonable. ¿Por qué vamos a modificar esa relación histórica entre la tarifa del usuario y la tarifa técnica? Otro de los argumentos también que toma este fallo judicial tiene que ver con la protección al patrimonio de las y los usuarios. El aumento de la tarifa al usuario de 125 pesos a 574 entre febrero y el mes de mayo equivale a un aumento de casi el 360%, es decir, muy por arriba del índice de inflación. Y el gobierno, y esto es algo bastante insólito, en su justificación para este tarifazo, lo que plantea es que va a respetar el porcentaje entre
la tarifa de subte y la tarifa de colectivo. Es decir, el gobierno dice que va a respetar ese porcentaje histórico entre la tarifa del subte y del colectivo, y cuando calcula ese porcentaje comete errores conceptuales y metodológicos gravísimos en un cálculo tan elemental como un porcentaje. Históricamente, la tarifa de subte siempre fue un poco más cara que la tarifa del colectivo, entre un 40 y un 60%. Por eso, la verdad es que la cuenta es muy simple. Si tomamos el boleto de colectivo de 270 pesos, el subte tendría que costar entre 378 pesos y 432, no 574. El propio fallo se ve obligado a corregir el cálculo del porcentaje que el gobierno de la ciudad presenta. Y por último, algo también muy interesante que tiene que ver con el ejercicio de la democracia participativa, el fallo plantea que no se toman en cuenta las opiniones de la ciudadanía durante los 2 días de audiencia pública, en donde con un rechazo unánime y con excelentes argumentos que también este fallo retoma, lo que hicimos fue rechazar este tarifazo del subte. Así que la verdad es que esa es una muy buena noticia. Tendremos que esperar estos 5 días hábiles a ver qué es lo que hace el gobierno y con qué nuevo cuadro tarifario aparece, respetando el criterio de que sea justo y razonable.